Ok, vamos a empezar a leer ahí, 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a empezar a leer desde el verso 12 en adelante, para que nos vayamos dando una idea y para que desarrollemos un poquito cómo se dio esto de la ciudad de Jerusalén, escogida como el lugar donde el Padre iba a poner su nombre. Cuando se le puso en el corazón a David construir templo, casa, morada para el nombre del Padre, recordemos que nació en el corazón de David esto, y el Padre apoyó y le dijo: está bien lo que tú has tenido en tu corazón, me gusta la idea, ¿sabes qué? No lo vas a hacer tú, pero se va a llevar a cabo. Versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos, le dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, un descendiente tuyo, de tu sangre, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, le dice él. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esta profecía tiene doble significado, porque también se aplica, recordemos, a Salomón, pero también es una profecía mesiánica aquí también. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Quién era Natán? El profeta que estaba en los tiempos de David. Él está diciendo este mensaje de parte del Padre a David. Ok, esto es lo que se va a hacer. Se va a levantar casa, voy a firmar el reino, pero va a ser en un descendiente tuyo. ¿Cuándo se cumple eso? Primera de Reyes, capítulo 8. Voy a empezar a leer del verso 27. Dice: pero ¿es verdad que Elohim mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. O sea, ya había edificado el templo Salomón y lo está dedicando. Dice: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Elohim, bendito sea tu nombre, bendito sea tu reino, Padre. Elohim mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, o sea, este templo. Recordemos que la palabra casa, siempre que se encuentra en las profecías, es una referencia al templo. Recordemos que Yeshua, cuando vino y le dio vueltas a las mesas, ¿verdad?, de los cambistas que estaban vendiendo, dicen: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Estaba refiriendo al templo. Siempre ellos lo han entendido y esa es la referencia, la casa. Sobre este lugar del cual habéis dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Aquí está diciendo Salomón que el Padre había dicho que sobre ese lugar él iba a poner su nombre. Que estén tus ojos, mire, voy a volver a leer el verso 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, o sea, el templo que edificó Salomón en Jerusalén, sobre este lugar en Jerusalén, del cual has dicho, del cual Hashem ha dicho: mi nombre estará allí. Es lo que está diciendo aquí Deuteronomio. Cuando yo escoja un lugar para poner ahí mi nombre para siempre, allí vas a subir con tus ofrendas. Ahí vas a subir 3 veces al año. Aquí Salomón está dándonos la pauta. Está diciendo: el Padre aprobó ese lugar que él construyó. Porque cuando usted termina de leer todo el capítulo y cuando usted lee el libro de Crónicas, donde se escucha la respuesta que el Padre se le aparece en sueños y le dice, le aprueba y le dice: sí, le he escuchado tu oración. Siempre y cuando se haga esto, así, así, así. También le pone sus condiciones. Pero él está probando, le contesta la oración que Salomón le hace. Entonces, ¿qué está probando? Que el lugar que él escogió es Jerusalén. Que donde se construyó el templo de Jerusalén es donde él ha puesto ahí su nombre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, dice ahí. Entonces, cuando Yeshua venga a establecer su reino, ¿dónde lo va a establecer? En Jerusalén. Va a poner sus pies en el Monte de los Olivos cuando él descienda. Dice que se va a hacer una gran planicie para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Se va a hacer un valle, porque la área ahí de Jerusalén es un poquito montañosa, son como lomas ahí grandes. En el libro de Génesis ya se le conocía como Salem, el rey de Salem, el rey, ¿verdad? Porque era así ciudad, rey de paz, que era Melquisedec, rey de Salem, era el que estaba ahí. Desde antes ya se le había conocido a esa ciudad con ese nombre, desde antes que fuera establecida como el lugar que el Padre escogió. No es casualidad que Melquisedec, el que estaba representando al Padre en estos días, tenía establecido su lugar de adoración al Padre ahí en ese lugar ya. En sí, ya el lugar se puede decir, ya lo tenía escogido el Padre, era ahí. Pero
no fue dado más a conocer ampliamente de una manera abierta por uno de sus siervos, que fue a través de Salomón, a través de David y de Salomón, para que se supiera que era ahí el lugar. Es lo mismo. Las variaciones de las palabras a veces con los tiempos, los idiomas han cambiado una o dos letras, pero el concepto del nombre de eso siempre ha sido el mismo. Quiere decir paz, Salem, viene Shalom, es lo mismo, es Shalom. Salem, Shalom, pero son derivaciones del mismo concepto, la misma palabra. ¿Cuál era uno de los propósitos? Que el padre tenía que escoger o debería escoger un solo lugar para que se le adorara a él. ¿Cuál era el propósito? Pero antes de eso ya se le habían hecho holocaustos a él. Recordemos que Abraham había levantado altares, Jacob levantó altares y el padre los recibió, ¿o no? Sí, ¿verdad? Y no fueron en Jerusalén. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué él necesitaba hacerle saber a su pueblo, a través de este mandamiento, que donde él escogiera, solamente ahí se le podía subir a adorar y hacer los sacrificios y los holocaustos, no en cualquier lugar? Sí, pero aún en todas las tribus, en todas las extensiones de las tribus, no se podían hacer altares en la tribu de Dan, ni en Betel, como hizo Israel después, ¿verdad? Ni en Efraín, ni en Manasés, ni en Aser, ni en Gad, no se podían hacer altares, y era la tierra de Israel. Ese es un punto muy bueno, y para ahí vamos a llegar. Las otras naciones ya lo hacían así. ¿Cómo así? Adorando en este monte, en el otro, donde les daba su gana. ¿Y cuál era la enseñanza y el propósito para que Israel no lo hiciera de esa manera? Recordemos, el Padre no hace mandamientos arbitrarios. Sigo haciendo énfasis en eso. No pone el mandamiento es que cuando yo escoja, cuando ustedes sepan qué lugar es, solamente allí lo van a hacer. No son mandamientos arbitrarios. ¿Cuál es el propósito que hay detrás que solamente se hiciera ahí? Primero, porque los demás pueblos así lo hacían. Como resultado, ¿qué pasaba de que los demás lo hicieran así? Si Israel hacía lo mismo. Muy bueno, se iban a parecer a los demás y el propósito era que ellos se miraran diferentes. Ese es un buen punto. Algo más. Esa es una de las razones, pero no es la única. Pero es un buen punto, que fue donde Abraham iba a ofrecer en holocausto a Isaac, ¿verdad? Cuando el padre lo estaba probando. Fue en el monte Moria, es el mismo lugar ahí donde se construyó Jerusalén, el templo. Es obvio, mi hermano, porque si ellos lo hacían igual que las otras naciones, donde quiera que, acuérdense que las tribus que ellos tenían que sacar de ahí, que estaban ya ahí, las 7 naciones, no las sacaron completamente cuando ellos entraron. Y como ellos no lo hicieron, y no fue porque no pudieran, la verdad, algunos de ellos los dejaron y él les dijo, los vas a eliminar completamente, no vas a dejar nada. Mujeres, niños, animales, todo vas a destruir completamente. ¿Lo pudieran haber hecho ellos? Sí, pero desde el principio ellos empezaron a, dejamos lo mejor del ganado de ellos. Hasta uno de los reyes traían ahí amarrado. Venía el rey ahí, ¿verdad? No me mataron esto ya, contento. Y tráigamelo para acá, dijo Samuel. Dijo, tráigamelo. Pero tú piensas que él dicho, ya me libré de haber dicho. Si hacían eso, si el padre les permitía que lo adoraran a él donde fuera, lo que iba a pasar es que ellos iban a ser influenciados por las prácticas de ellos. La influencia, eso es muy importante. No se dejaran influenciar por ellos. Si ellos miraban adorando a sus dioses de esta manera en cualquier monte, si el padre les permitía altares por donde quiera, mira cómo lo está haciendo aquel. Me parece buena idea, me gusta, lo voy a hacer así yo también para el padre. Créanme que eso no iba a suceder, sucedió. Ellos lo hicieron de esa manera, cayeron en ese error también. No fue eso lo que hicieron, que dice que levantaban altares debajo de todo árbol frondoso. Lo estaban haciendo. ¿A quién le aprendieron esa práctica? A los que todavía estaban ahí en la tierra. Por eso es que el padre de antemano les dijo, no me vas a hacer altar ni sacrificios en cualquier lugar, solamente allá. Porque dicho y hecho, hicieron lo mismo. Hacían sus sacrificios en los lugares altos. Se dejan influenciar. Tenemos nosotros ese, por decirlo así, ese talón de Aquiles, que nos dejamos influenciar por lo que hay a nuestro alrededor a veces. El que anda con lobos, a aullar aprende. Por eso el padre les dijo, ¿por qué ustedes, miren, ustedes leen en los mandamientos algo que él dice, no me vas a poner miel en los sacrificios que me vas a ofrecer a mí. ¿Se recuerdan que hay un mandamiento que dice eso? No les vas a poner miel. ¿Por qué él les está poniendo esa prohibición de que no le van a poner miel a sus sacrificios? ¿Por qué creen? Le echaban otras cosas, acuerdan los sacrificios, le echaban aceite, le echaban el vino, le echaban el incienso. El problema no era echarle algo, pero ¿por qué no la miel? ¿Qué es el problema con la miel? No porque empalagaba, porque a esos sacrificios que se le echaban, algunos de los sacrificios a los cuales se les echaban todas estas cosas, no se comían. Recuerden que los holocaustos se quemaban completamente.
porque era costumbre de los pueblos paganos adorar hacia sus dioses también, les ponían miel a sus sacrificios, y ustedes no me van a adorar a mí en la forma como ellos lo hacen a sus dioses. Ellos les ponían miel. ¿Estamos entendiendo ahora? Todas las prohibiciones que el Padre le puso era, yo no quiero que se parezcan a la forma como ellos hacen las cosas, separados, diferentes, apartados, kadosh. Ese es el propósito. Los mandamientos no son arbitrarios, hay un propósito detrás de ellos, y solamente porque nosotros a veces no lo entendemos, no quieren decir que están mal. Porque yo no entiendo todo, no quiere decir no lo hago porque yo no sé qué quiere decir eso. A veces así razonamos, pero el que dio los mandamientos no va a saber el por qué lo dio así. ¿Y por qué nosotros a veces necesitamos saber todo con exactitud? Les está diciendo que tienen que subir 3 veces. Volvamos a la parashá 12, del 5 al 7. Y llevaréis, versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Cuántas cosas son las que habían que subir allá? ¿Las contaron o las contamos? 8, ¿ok? Una nota acerca del templo, una nota para que ustedes recuerden esta información. Antes de que se construyera el templo que construyó Salomón, de la idea del corazón de David, había un lugar donde se traían los sacrificios para el Padre, en los tiempos de los jueces, en el que todavía el último juez que moró en él estuvo como sumo sacerdote rigiendo en él, que fue Samuel. ¿Cuál era este lugar? Mira, era la tienda de reunión que había estado en el desierto, se tenía ahí en Silo. Ese lugar, antes de que se construyera el templo de Salomón, estuvo levantado por 369 años aproximadamente, antes de que se levantara el templo de Salomón. 369 años. Estuvo el pueblo trayendo sus ofrendas a ese lugar. 3 veces al año, que eran ¿cuáles fiestas? Pesach, ¿cuál otra? Shavuot y Sukkot. Dentro de los 613 mandamientos, que ya sabemos que están divididos en negativos y positivos, el mandamiento negativo número 155 prohibía retrasar y demorar el cumplimiento de los votos. Y el único lugar donde se podía traer el cumplimiento de votos era a Jerusalén. Y por eso el Padre está proveyendo 3 diferentes épocas en todo el año para que usted pudiera traer su voto. O sea que al final del año, al final de ese ciclo de año religioso, no le podía quedar a usted excusa si prometió algo, que tenía que haber traído su sacrificio, su ofrenda al templo. 3 veces al año tenía la oportunidad de hacerlo. Y por eso está la formulación del mandamiento negativo 155. Era una prohibición de retrasar, de demorar el cumplimiento de los votos. El positivo número 83 decía que había que traer las ofrendas obligatorias y voluntarias sin retraso. Una manera diferente de mirarlo, ¿no? Pero uno es negativo, el otro es positivo. El otro era que se tenían que traer las ofrendas, las obligatorias y las voluntarias. A ver, ¿cuáles son las ofrendas obligatorias y cuáles son las voluntarias? ¿Cuáles eran las ofrendas voluntarias y cuáles eran las obligatorias? Vamos por partes. Las obligatorias, ¿cuáles tenían que ser las obligatorias? La del pecado y la culpa. Ahí no tenía opción que si quería ser perdonado, tenía que hacer eso. Las que eran voluntarias eran las de paz y las de agradecimiento. ¿Okay? Esas eran voluntarias, porque esas las ofrecía a usted de su propia voluntad. Si usted quería darle las gracias al Padre porque le había dado a una familia numerosa, una buena cosecha, quién sabe qué usted le pidió, o simplemente porque le quería agradecer. No tenía que tener un motivo para traer una ofrenda voluntaria. Ahora, en Shavuot, que era el tiempo cuando se traían, ¿qué? Las primicias, los primeros frutos. ¿Por qué en Shavuot se te celebraba de esa manera? Una de las razones era porque era al principio del verano. ¿Okay? Shavuot era al principio del verano. Y era cuando se daban los primeros frutos. Eran 7 los frutos que se daban en esa época. ¿Que eran cuáles? ¿Ya los conocemos? Trigo, la cebada, ¿qué más? Los olivos, ¿qué más? Las uvas, ¿qué más? Las granadas, ¿qué más? Los higos y los dátiles. Eran 7 frutas conocidas
en esa área. Eran las principales: el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, los olivos y los dátiles. Y todas esas frutas estaban listas para la época de Shavuot. Era la cosecha, eran los primeros frutos que se tenían que levantar. Ahora vamos a tocar algo que mencionó el hermano, ¿ok? De que habían de que comerse las ofrendas. Miren, son 2 los diezmos y les vamos a dar las citas. El primer diezmo se llamaba Maaser Rishon, el primer diezmo. Y el segundo se llamaba Maaser Sheni. El primer diezmo era el producto de los campos, de las viñas, las hortalizas. Y lo podemos encontrar en Números capítulo 18, versículo 30. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, está hablando del fruto de las primicias, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. La era era el threshing floor, era lo que los granos que se le tenía que triturar para quitarle la cascarita al trigo, a la cebada, todas esas cosas que tenían que removérseles. El lagar, la palabra que usted mira ahí es un idioma antiguo español que tal vez no lo entendemos, ¿verdad? Lagar era el fruto de la uva, cuando se exprimía y también se paraban en ellas, el jugo de la uva que salía, el vino, ¿qué? El vino. Hay muchos otros versículos que ustedes ya deberían de conocer en la Torá, de que el diezmo era para los levitas, para el sostenimiento de ellos, ¿verdad? Ahora, la diferencia que queremos hacer es que había un segundo diezmo y este se comía y se apartaba en el ciclo de los 7 años, porque en el séptimo, cuando se cerraba el séptimo año, se traía todo eso para Jerusalén. Levítico 27, 30 y 33. Dice, mire, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Hashem es cosa dedicada a Hashem. Pero obviamente no se le traía a él estas cosas, ¿verdad? ¿A quién se le daba? A los levitas. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Cómo era rescatar el diezmo? Si a él le gustaba algo de ese fruto y él lo quería para él tenía que pagar su valor, pero añadirle la quinta parte más. Y entonces entregarle el dinero de eso a los levitas, si lo quería redimir. O sea, si lo quería redimir, si lo quería rescatar, si lo quería para él. Y referente también eso se aplicaba para los animales, porque había que redimir los animales que no eran de sacrificio. Acuérdense que a los que no eran limpios, si no lo quería redimir, dice que le tienes que dar. Ahorita vamos a ver, en la parashá está ahí, que era se levantaban estos frutos del primer año, del segundo año, el cuarto año y el quinto año. Y eran de las cosechas y del ganado. Se recogían esos años, pero en el séptimo año, cuando se hacía el año de la remisión, se llevaban para Jerusalén. Tierra iba a descansar y había que proveer para el levita, para el huérfano y para la viuda y para el desamparado. En el capítulo 14, mire, de la parashá de esta semana, capítulo 14, del 22 al 27, miren los detalles que está dando ahí. Indefectiblemente, o sea que sin lugar a duda, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Hashem tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Hashem tu Elohim todos los días. Si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Hashem tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Hashem tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. O sea que si algunos venían de las tribus bien lejos del norte o aún fuera de Israel, tenían que venderlo y el dinero que habían vendido esas cosas, llevarlo para allá y ya estando allá en Jerusalén, comprar otra vez otro. No se iban a comer el dinero. Tenía que, para no ir cargando con esos animales o con los costales de arroz y de cebada y de trigo y todo eso por un camino muy largo, véndelo allá y con el dinero cuando llegues allá compras. ¿Para qué? ¿Sirva para qué? Porque se lo tenían que comer. Pero ese era al final de los 7 años. Pero ¿y entonces de qué se iban a sostener los levitas si se iban a comer los huérfanos, la viuda y el pobre? Hay muchos otros versículos que el Padre está diciendo que hay que darle diezmo a los levitas porque era su sostenimiento. Este es otro diezmo diferente. Este es un segundo diezmo. Pero este diezmo no era para que se lo diera a usted al levita. Era para que usted mismo comiera de él, junto con el huérfano, junto con la viuda y junto con el levita también.
Porque cuando se iba a Jerusalén a celebrar la fiesta, no se estaba con hambre, ya se comía. Y te alegrarás y comerás. Y compartían con todos, se compartía. Pero había unos que eran menos afortunados, porque le dijo, siempre vas a tener pobres en la tierra, le dijo. Y ellos son la oportunidad para tú obedecer el mandamiento. Vamos a parar porque tenemos que hacer... Bueno, miren, ¿quedó bien claro o no quedó bien claro? Y pues ahora es el momento. La parashá es para aprender, para preguntar. Recuerden, es una clase, como una clase. No me he cansado de decir y no creo que me vaya a cansar para que entendamos esa idea. Aquí no es predicación, aquí no estamos predicando. Aquí estamos aprendiendo, porque necesitamos aprender estas cosas que no nos habían enseñado antes. Necesitamos hacer esto. Es mucho el trabajo que hay que hacer para comprender los mandamientos, la Torá, las escrituras. Como por ejemplo antes, díganme ustedes, y me digo yo mismo, ¿cuándo yo sabía de que había un segundo diezmo? Hasta ahorita ustedes no sabían que había un segundo diezmo, ¿verdad que no? Y yo sé que no le quedó muy claro, y por eso vamos a presentar las diferentes escrituras que nos lo deberían dejar muy claro. Y si no queda claro después de estas, pues entonces tiene que estudiarlo más. Pero debería. Ahora, en esta parashá, cuando ustedes revisan estos versículos, se está mandando de que después de los años, cada año, mire, se tienen que recoger los frutos de las cosechas, pero son las primicias. Y era siempre un 10%. Capítulo 14, versículo 27. Dice, y no desampararás al levita. Tomen en cuenta que el levita va incluido en este diezmo también, ¿ok? Pero no se le daba a él para su manutención como el primer diezmo. Mire, dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. O sea que el propósito de ocuparse de él era de que el padre no les había dado herencia en la tierra. Versículo 28. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo. ¿Es diezmo? ¿Sí o no? Sí. Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. ¿Y qué vas a hacer con ello? Y lo guardarás en tus ciudades. ¿Por qué? Porque no se lo iban a comer en el momento que lo guardaban, lo tenían que guardar. ¿Cuándo se comía? En las fiestas de Sucot, de las primicias. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. 1. Y el extranjero. 2. El huérfano. 3. Y la viuda. 4. Que hubiera en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados, para que Hashem tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Cuándo era esto? En el ciclo de los 7 años. Acuérdense que había un año sabático de la remisión. Estaba el anual, el cada 7 años, y luego el del jubileo, que era cada 50 años. La referencia de este era para el año sabático. Y por eso dice, cada año que saques el diezmo de las cosechas y tus frutos, lo vas a apartar. Había cierto grano que se podía conservar, pero había uno que lo que tenían que hacer era redimirlo, como ya vimos en la parashá, que se podía redimir las primicias. ¿Y qué se hacía al redimirlo? Se compraba, se daba el valor de eso para luego comprarlo más adelante. No se comía en sus lugares, ni se comía todos los años. Volvamos atrás en el versículo 12, capítulo 12, el versículo 14 dice, voy a empezar a leer desde el verso 13, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que el lugar que Hashem escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allá harás todo lo que yo te mando. Ahí todo incluye las demás cosas, ¿ok? Con todo, dice, podrás matar y comer en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Hashem tu Elohim te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como de la gacela o de ciervo. Voy a hacer un paréntesis aquí un poquito rápido. Póngame atención a esto. Cuando la tienda de reunión estaba en el desierto, cuando andaban ahí, no se podía matar animal para comer en las tiendas allá donde estaba toda la población. Tenía que traerlo a la tienda ahí, aunque fuera para comer, tenía que traerlo allí, ¿okay? Para asegurarse que no estaban haciendo sacrificios y lo estaban haciendo apropiadamente, lo estaban haciendo de manera kosher, lo hacían los sacerdotes, lo traían ahí. Pero ahora, como van a entrar en la tierra, la gente no podía venir desde Dan hasta Jerusalén para matar una vaca y luego llevársela de regreso y ir a comerla allá. Entonces, por eso el Padre le está diciendo, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, porque antes no podían, por eso les está haciendo el énfasis. Antes no lo hacían así. Cuando andaban, aquí todavía no han entrado en la tierra. Acuérdense que todos estos son mandamientos antes de entrar a la tierra. Los están preparando, les están haciendo saber cómo es que va a trabajar el asunto ya estando en la tierra.
como ustedes lo han estado haciendo de esta forma hasta ahorita, pero cuando estén allá van a poder comer y matar en todas tus poblaciones. Solamente que les hace el énfasis, derramen la sangre. Cuando era sacrificio solamente, cuando no era para sacrificio, pero estaban en el desierto y lo llevaban ahí enfrente de la tienda para matarlo, para comérselo ellos, de todos modos la sangre se derramaba y se tenía que cubrir con tierra. Hay un verso en la que dice, la vas a cubrir con tierra, que se cubría con tierra. Ahora dice, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramarás como agua, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, ¿sí? No lo vas a comer en tus poblaciones. Está hablando del diezmo, del grano, del vino, del aceite, de las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Hashem tu Elohim las comerás. Este es el segundo diezmo, porque son diezmos estos, pero las iba a comer delante de él. ¿Dónde? En la tierra. ¿Dónde se iba delante de él? Al templo, a Jerusalén, porque está hablando que cuando él escogiera el lugar donde pusiera su nombre y fueran allá se lo iban a ir a comer delante de él, delante de su presencia. Pero está hablando del diezmo, no está hablando de las cosas naturales, no está hablando del producto que ellos ya que después de que apartaban el diezmo, lo que quedaba para ellos. Okay, ¿cuál es el propósito? Dice, ni tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Hashem tu Elohim de toda la obra de tus manos. Ten cuidado, dice, de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Varias veces, y ahorita vamos a llegar más en lleno a lo de los diezmos, pero todas las veces se pronuncia, se dice varias veces acerca de que se tiene que alegrar en las fiestas. En una fiesta no se está triste, ¿no? Pero ¿qué entendemos nosotros? ¿Cuál es la referencia de que te tienes que alegrar? Proverbios 31:6 dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. ¿Para qué se les daba eso? Para que se alegraran. Dice, para el desfallecido. ¿Quién es el desfallecido? Para el amargado de ánimo. Dele un poquito de vino y ve que se le pasa lo amargado. Y hay otros más, hermanos, que podemos citar. Alegrarse en la fiesta era una referencia a que tenían que tomar vino. Tenemos que entender ese concepto, hermano. No estamos diciendo aquí que se emborrachen. No estamos diciendo eso. ¿Okay? No hay necesidad de emborracharse para alegrarse con un poquito de vino. El asunto es que tenemos que aprender a ser temperantes. Eso es la temperancia, saber controlar. Saber cuándo decir, ya es suficiente. Porque sí, las escrituras condenan en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, que es la base más importante, la borrachera, lo condenan. Pero no podemos decir de que es pecado tomar un poquito de vino, porque ellos lo hacían en la fiesta. Se le echaba a las ofrendas, a los holocaustos, se les echaba, porque era parte de una comida. El vino, el aceite, lo que le echaban los granos, cuando se hacían los holocaustos de los granos, era un banquete, era una representación de que se estaba presentando ante el Padre. Y cuando se hacía una reunión social, ¿cómo se hace una reunión social? ¿Con qué se hace? Con una comida. Imagínese que lo inviten a usted a comer una casa y no le den ni un vaso de agua, no le ofrezcan una galleta, no le den nada. Usted llega y se esté ahí un buen rato platicando y nada. ¿No se haría medio raro, extraño o hasta se incómodo que no le ofrecen ni siquiera un vaso de agua? Parte de la socialidad, del compartir un buen momento, el compartir algo de comer. Ha sido en todas las culturas, no es nada extraño. ¿Por qué lo miramos raro entonces que haya que alegrarse en las fiestas y con un poquito de vino? Pero pues como nos habían dicho, pues que el que tomara estaba pecando y se iba a ir al infierno. Eso, y lo hemos hecho mucho énfasis en esto, ¿no? De lo malo, nada. Y de lo poco con medida, o sea, un balance, ¿verdad? No en exceso, como dice nuestra hermana. Ahora, esto es una referencia al segundo diezmo, porque esto no era para la manutención. ¿Cómo sabemos que no era para la manutención de los levitas? Porque se tenía que guardar hasta el año sabático. ¿Quiere decir que hasta los 7 años iban a comer los levitas? No, pues ya ni iba a quedar ni los huesos para llegar a comer allá. Si hasta el 7º año le tocaba comer el diezmo, imagínense. Ahora, ¿dónde encontramos en la Torá el mandamiento del primer diezmo? ¿Okay? Vamos a hacerlo claro. No, Números, acabamos de pasar ese libro. Números capítulo 18. Voy a empezar a leer desde el versículo 8 y vayan poniendo atención a las palabras claves.
Dijo más Hashem a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Verso 9, yes. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos. ¿Por qué dice reservadas del fuego? Porque los holocaustos se quemaban completamente. Las que no se queman todas, que son reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente tuyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Eso ellos no lo tenían que tocar, que eran las ofrendas por el pecado y por la culpa. Eso no las podían tocar. Dice, en el santuario las comerás, todo varón comerá de ellas, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Fíjese, menciona a la hija, o sea, las hijas de los levitas también. Porque si ellos no tenían tierra, ellos no tenían terreno, ¿dónde sembrar? ¿Con qué se mantenían? De lo que les daban a sus padres, los cojén. Versículo 12, de aceite de mosto, o sea, de vino, de trigo, todo lo más escogido. Las primicias de ello. Los diezmos siempre se escogían de las primicias de las cosechas también. De ello, que presentarán a Hashem, para ti las he dado. Ahí no menciona a la viuda, ahí no menciona al huérfano, ahí no menciona al extranjero. Es para el levita solamente. Dígame, hermana, tenía una pregunta. Las ofrendas mecidas eran las que se presentaban al Padre y usualmente se quemaba completamente, que eran los holocaustos. Y era mecida era porque se movía a los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y ellos la agarraban y la mecían y hacían la bendición al Padre, a los 4 puntos cardinales, haciendo referencia que Él suplía para toda la tierra y que Él estaba en todo lugar, y arriba y luego para abajo también. Gracias, hermano. ¿Okay? Los 4 puntos cardinales y arriba y abajo, o sea que Él llenaba todo, que Él suplía todo, que Él proveía para todos. Se le estaba agradeciendo Él. Usualmente la que se mecía era de granos, sí, la que usualmente se mecía, pero había ocasiones en que se mecían otras también. El verso 13 dice, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Hashem, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Fíjate, las podían comer en la casa. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Hashem, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. O sea, lo que traían era el dinero de lo que valía, porque pues, obviamente no lo iban a sacrificar, ¿no? También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate. O sea, cuando ya tenía un mes de nacido, el animal que se quería redimir, se tenía que pagar la cantidad del valor de lo que costaba el animal. Versículo 18 dice, y la carne de ellos será tuya como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Aquí está otra respuesta a la pregunta. También había la espaldilla, se refiere a las ofrendas, ¿verdad?, de los animales. También la mecían. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Hashem, las he dado para ti. ¿A quién le está hablando? A Aarón, ¿verdad? A los levitas. Y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Hashem para ti y para tu descendencia contigo. Verso 21, ya ahí no puede quedar más claro. Aquí viene, ¿ok? Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Por el trabajo que ellos hacen, se les tiene que reconocer un pago. Si ellos de ahí se mantienen, ellos de ahí viven, se les tiene que reconocer. Y Yeshua y Pablo repitieron y enseñaron el mismo concepto. El obrero es digno de su salario, dijo Yeshua. ¿No es cierto? Y Pablo dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice Pablo, ¿será que el Padre está ocupado de los bueyes o lo está diciendo por nosotros? Y dice nosotros, Pablo, porque pues él está en el ministerio, ¿no? Le está enseñándoles. No, es por nosotros, está diciendo que lo dice. De que se le reconozca al obrero que está trabajando. Y él se los dijo varias veces. Ahora, nosotros hemos aprendido ahora, y este concepto, ¿no? No hay templo, no tenemos un levita aquí, pero entonces, ¿qué estamos haciendo con los diezmos? ¿Los estamos guardando para quién? A la tierra prometida. Yo lo dudo mucho, ¿eh? Ok, y si no los diezmos, las ofrendas. Habían ofrendas también. ¿Saben que cuando se redimían los animales y los primogénitos, hay un verso que cuando se redimía, si ese dinero era para manutención del templo, para comprar el aceite para las lámparas, las cortinas, el pan que se hacía,
¿Estaban esperando ellos hasta que la gente llegara con los granos para empezar a hacer el pan? ¿O tenían que tener provisión todo el tiempo porque era pan que tenía que estarse cambiando? ¿Y de dónde lo sacaban si ellos no trabajaban? Todos los sábados se ponía un pan nuevo. Pero ¿cómo llegaba esa provisión a las manos de ellos? Es mi punto. El pueblo siempre llevaba, estaba proveyendo las ofrendas y los diezmos. Es cierto, eran granos, porque allá no ocupaban dólares, ¿verdad? En el desierto. ¿O sí? ¿Qué es lo que se ocupaba? Se ocupaba comer. Pero aquí, ¿qué se ocupa? Para ir a la tienda a comprar. Ocupa papeles, ¿verdad? Ocupa papeles verdes. Si no, no hay nada. Ese es el intercambio que se hace. No estamos en los tiempos de trueque, que yo te llevo hasta 2 semillas de cacao y tú me das 2 tazas de leche. Eso no existe ahora en día. Quizás remotamente en algunas aldeas y algunos valles allá en nuestros países todavía se haga algo así de intercambio. ¿Quién sabe, verdad? Sí, obvio. Pero tenía que buscársele el equivalente de cada cosa. Pero no estamos viviendo en los tiempos en que eso se hace. Pero y por eso vamos a descuidar entonces que sabemos que hay un mandamiento que existe y que lo tenemos que practicar. Porque si no lo estamos practicando ahora, y lo hemos mencionado antes, entonces, ¿cómo nos vamos a sentir con la libertad y con el deseo, con la buena voluntad de hacerlo cuando estemos ahí en la tierra, si usted nunca lo ha practicado aquí? Y acuérdense, el diezmo no era solamente para los levitas, era también para ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Quizás no tenemos huérfanos aquí, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tenemos algún huérfano? ¿Tenemos alguna viuda? ¿Tenemos pobres en nuestro medio? Sí. Sí, tenemos pobres en nuestro medio y hemos tenido ya ocasiones. ¿Saben qué, hermanos? Los pobres en nuestro medio es una oportunidad que el Padre provee para que usted guarde ese mandamiento y a veces no lo queremos aprovechar, no lo queremos mirar de esa manera. Usted mismo se cierra las bendiciones que el Padre le quiere dar porque es una oportunidad para guardar ese mandamiento. Y eso es lo que hablaba al principio, que hay mandamientos que nos gustan y hay mandamientos que no nos gustan, ¿eh? Pero eso depende cómo nosotros, ¿verdad? Somos de aquí. Quedó pendiente también eso de la maldición de ese monte. Si ustedes me sacaban la pregunta, les explico. Porque en el capítulo 27 de este libro, Deuteronomio, va a volver a salir. Y si para entonces no han, entonces yo se los voy a decir. Si para entonces no han captado el 3er año y el 6º año para ir a comérselo al año sabático y compartirlo con la viuda, los huérfanos, los pobres y con los levitas también. Es de este de aquí, número 18. Ese era específicamente solo para ellos. Ahora decimos nosotros, pero es que ya no hay levitas, ya no tenemos que dar diezmo. Pero ¿y entonces qué de los pobres? ¿Qué de los pobres? ¿Y qué de la manutención del templo? El problema es que lo están presentando como una obediencia al mandamiento y la obediencia al mandamiento de él primero era específicamente para los levitas. Entonces no lo pueden presentar como una obediencia al diezmo. Luego, fíjense la conveniencia de la mala interpretación. La ley ya está abolida, según nuestros hermanos, ¿no? Pero el aspecto del diezmo es un mandamiento de la ley. Y si ya está abolida, ¿por qué están pidiendo el diezmo? Pues, no ha cambiado. Esa parte no, ¿verdad? Es como que ahí me dio, ¿cómo se dice? Amnesia, ¿verdad? Como que me dio ahí, no me acuerdo ahí. No me acuerdo, ¿verdad? Pero mire, sí es correcto, sí hay que ofrendar, hermano. Porque se necesita la manutención, la luz, la limpieza, los biles, ¿verdad? El hermano aquí en su bondad pues provee el lugar, ¿verdad? Pero no se sostiene solo. Y quizás no siempre ese va a ser el caso. No estamos diciendo que las cosas van a cambiar, pero la verdad existe ahí, ¿verdad? Que hay que proveer para lo que nos suple una necesidad también a nosotros. Existe el segundo diezmo y luego la ofrenda. Son dos cosas todavía que usted puede aplicar conforme al mandamiento y parcialmente, fíjese. Parcialmente, ¿por qué? Porque ¿para cuándo era el mandamiento del segundo diezmo? Para el año sabático se apartaba cada año, sí. Pero ¿a dónde se llevaba esto? A Jerusalén. Pero de una forma tenemos que tratar de... Mire, ellos creen, nuestros hermanos Yahudim creen de que al proveer para los pobres estamos guardando el mandamiento parcialmente. Pero parcialmente a nada es mejor que parcialmente. Parcialmente, ¿por qué? Porque el mandato era para Jerusalén y para los levitas. Pero hay referencias en la Escritura. Cuando usted lea detenidamente, va a decir, y donde quiera que tú mores, traerás tus ofrendas de donde quiera que tú estés. Porque siempre han habido israelitas y judíos que venían de fuera de la tierra de Israel a observar 3 veces al año las fiestas. Y también ellos no podían venir con las manos vacías, como dice el mandamiento, no te vas a presentar delante de mí con las manos vacías. Entonces estos israelitas y judíos que venían de otras naciones, también tenían que traer sus diezmos y sus ofrendas.
pero no estaban en Israel, pero lo estaban haciendo. Entonces, eso también se aplica a nosotros, es cierto, no estamos en Israel, pero tenemos que de una forma estar conscientes de que es algo que aunque no lo obedezcamos completamente, como es el mandamiento, tenemos que estar practicando eso, porque nos sirve eso, hermano, la verdad nos sirve. Si no nos hacemos duros de corazón. Y pobres tenemos entre medio de nuestro pueblo para ayudarles, nuestra congregación. Y no podemos necesariamente estar preguntando que si porque sí, si porque no, que si es culpa de él o que es culpa de ella. No podemos hacer eso, porque el mandamiento no nos dice de eso. Simplemente el pobre es pobre porque es pobre, cualesquiera sean las razones. Y parcialmente, mientras no estamos allá, es mejor que nada. ¿Verdad? Porque si en realidad nosotros mismos nos beneficiamos, varón, la verdad. Todo es cuestión de hacer conciencia. Por muchos años, lo que pasa es que, mire, yo entiendo que algunos quizás han quedado un poco frustrados, con miedo y pues que los han estafado quizás en otros lugares y les han sacado nomás dinero y puro pedir y pedir. ¿Cuántos programas de radio, verdad? Que desde que empiezan pidiendo y terminan pidiendo y han hecho de eso un negocio. Usted no va a dar cuentas por cómo mal invirtieron ese dinero, si se aprovecharon, usted no va a dar cuenta de eso. Pero sí va a dar cuenta de que quizás pudo haber hecho mejor y no lo hizo. Y a veces quizás podemos utilizar esto hasta de excusa, ¿verdad? De decir, no, pues, dice el Padre no ocupa de eso. No tenemos levitas. Pero ¿para qué puso ese mandamiento entonces? Si ya sabemos que Él no lo necesita. Él les dijo, ¿acaso yo si tuviera hambre yo les pidiera de comer a ustedes? Dice Él. Si yo necesitara una casa para morar, no me pueden contener los cielos de los cielos. Así que si ponemos a hacer comparaciones, ¿verdad? El propósito es más para nosotros. Es más para nosotros que para el levita y que para el Padre. Es más para nosotros mismos. Miren, de todos estos aquí, desde del capítulo 12, del versículo 17 al 18, son 9 los mandamientos que se sacan de ahí. 9, tradicionalmente, dentro de los 613 mandamientos que tenemos. Son 8 negativos y solamente un positivo. Mandamiento número 1, que es negativo. Bueno, no es el número 1. Bueno, son 9, ¿verdad? Pero los voy a enumerar por sus números dentro de los 613. Negativo 141 era, está prohibido comer el segundo diezmo de los granos fuera de Jerusalén. Entonces, obviamente, este mandamiento no lo podemos cumplir, ¿verdad? Está prohibido consumir el segundo diezmo del vino fuera de Jerusalén. Negativo 142. Fuera de Jerusalén, que es del diezmo, del segundo diezmo. Estamos enfocados en Devarim 12, 17 y 18. Es 142. Está prohibido consumir el segundo diezmo de aceite fuera de Jerusalén. Negativo 143. Ponga alguna forma que usted sepa que es el segundo diezmo y que está prohibido y que es fuera de Jerusalén y el aceite. Está prohibido comer un animal primogénito de sacrificio, no de no sacrificio, sin defecto. Obviamente, pues los animales para sacrificio tenían que ser sin defecto. Fuera de Jerusalén. Negativo 144. De los de sacrificio, sin defecto, fuera de Jerusalén. Negativo 144. El siguiente es, está prohibido comer la carne de los sacrificios por la culpa y por el pecado fuera de Jerusalén. Negativo 145. 45. Todos van a seguir en esa sucesión así, hasta el 9. Está prohibido comer ofrendas, está prohibido comer algo, o sea, que no se tiene que comer nada, de las ofrendas de holocaustos, porque esos se quemaban completamente. Negativo 146. Está prohibido comer algo, o sea, no se podía comer nada de las ofrendas de holocaustos. ¿Por qué? Porque sencillamente esas ofrendas se consumían completamente en el altar. Está prohibido comer, este es otro ya, ofrendas de menos santidad. Oh, ¿cómo que de menos santidad? Ahorita, antes que su sangre sea derramada sobre el altar. Negativo 147. ¿Cuáles eran las ofrendas de menos santidad? No me pregunten, díganme. Sí, ¿cuáles son las ofrendas de menos santidad? Ya me dijeron una ahí atrás. La de paz. ¿Y cuál? Y la de heno. La de paz es también voluntaria. Son 2 las que son. La de agradecimiento. Son 2 ofrendas. La de agradecimiento, ¿por qué de menos santidad? No era mandamiento y porque no se llevaban detrás del velo la sangre, acuérdese. Acuérdese que había un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Está claro? El otro, el octavo. Está prohibido para los cohenim comer las ofrendas de las primicias antes que sean traídos presentados en el santuario. No sé si les queda claro este. Este es el 148, negativo 148. Está prohibido, ponga atención, para los cohenim comer las ofrendas de las primicias antes que sean traídos
O sea, presentados en el santuario. O sea que sí se los podían comer, pero tenía que ser en el santuario, porque tenía que presentárselos al Padre primero. Y entonces ya le tocaba su parte, no fuera. No era como que un cojén fuera por allá por el valle, ¿verdad? Y me encontraba un paisano que iba para allá, para el templo, con sus primicias a ofrecer. Al cabo, ¿qué va a hacer para mí? ¿Sabes que ahorita tengo hambre? No, primero lo tengo. ¿Se acuerdan? Tenía que presentarlo tenía que presentarlo para que el Padre lo bendijera primero allá en el templo. Luego, entonces ahora tú puedes comer de ella. ¿Se recuerdan de Samuel, de los hijos de Elí? Que se tomaban a la fuerza, le decía, espérate, le dice, después tomas lo que tú quieras de la olla, pero ahorita no, le dice. ¿Conocían el mandamiento o no? Sí, conocían el mandamiento. Sí, porque se estaban comiendo las cosas sagradas antes que fueran presentadas al Padre. Y estaban agarrando cosas que no les correspondían todavía. Y no solamente eso. ¿Sabe qué más? ¿Por qué no se la podían comer fuera del santuario? Había otro. ¿Por qué no se la podían comer fuera del santuario? Primero porque la tenían que presentar, pero había otro punto más importante que es, ¿quién la comía? Les voy a hacer preguntas que ustedes mismos me den la respuesta, ¿ok? Ok. Para que el cojén, no, cualquiera de los cojenín que estaba oficiando, no solamente el gadol, para que el cojén estuviera en el santuario y pudiera participar de la ofrenda, ¿cómo tenía que estar él? En estado de pureza ritual, tenía que estar limpio, si no, no podía entrar al templo. Y afuera del templo podía estar contaminado. Se paraba, pasaba por una tumba y él no sabía, se paraba por un hueso de un animal muerto, una persona muerta y él no sabía, se paraba por un desecho de persona, era contaminado también. Muchas razones. Podía haber saludado a alguien que estaba contaminado, lo podía tocar un leproso sin él darse cuenta. Cuántas cosas que lo podían contaminar, y esas cosas que llevaban a presentar, esas primicias, esas ofrendas, eran sagradas y era para llevárselas a presentar al Padre, eran las primicias de los frutos, era lo mejor para presentárselo al Padre. No, pero eso se está refiriendo a los sacrificios, pero las ofrendas de los frutos, pero esas limitaciones, esas prohibiciones estaban establecidas para resguardar a las personas por esas consecuencias que podían pasar. Ok, ¿qué tal si el sacerdote está en impureza ritual y lo toca ahí? Tiene que ser allá. Porque ya se entendía que adentro del santuario no podían entrar si estaban en ese estado. Y por eso ellos antes tenían que hacer rituales, lavarse las manos, hacer sacrificios, para de que por aquellos pecados o aquellas contaminaciones que ellos no se daban cuenta, quedaran limpios. ¿Me explico? El número 9 dice, este es positivo, este es el único positivo que hay entre estos. Traer las ofrendas de tiempo cumplido fuera de la tierra al templo. Fíjese, y esto incluía fuera de la tierra de Israel también. No solamente en la tierra de Israel, fuera de Jerusalén. Traer las ofrendas de tiempo cumplido. ¿Cuáles eran las ofrendas de tiempo cumplido? Ahí está en el 26 está la respuesta, miren. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrán con ellas al lugar de Hashem hubiera escogido. Y tus votos. Acuérdense que los votos eran de tiempo. Cuando alguien se hacía un voto de nazareo, era un tiempo estipulado. Cuando alguien hacía una promesa que decía en tal tiempo, si esto tu padre me hace esto, va a haber razón, ponían un tiempo. Cuando se cumplía el tiempo, cumpliéndose el tiempo que él había establecido, tenía que traer su ofrenda al templo, por lo que había prometido. Y los sacrificios, después de que entraron en Jerusalén, eran permitidos solamente en el templo. Estén en la tierra o no estén en la tierra. Quería hablar un poco acerca de lo que es en el judaísmo se conoce como sheachita, que es la manera como se mata a los animales que los hace kosher. La manera como los matan era como se... Y son varias cosas. Bueno, lo voy a mencionar un poco así raro. Porque miren, en el versículo 20, del Deuteronomio 12, en el 12, en el 20 y el 21, dice, cuando Hashem te Elohim ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Y hay algo más ahí, ¿no? Que era redimir a los animales. Si estuviera lejos de ti el lugar que Hashem tu Elohim escogiere para poner ahí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Hashem te hubiera dado, como yo te he mandado, o como te he mandado yo, dependiendo qué versión ustedes tengan. Y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. ¿Dónde nos enseña la Torah cómo era que se tenía que matar el animal para que fuera kosher? Pero esa era una sola forma. O sea, si nos da la Torah, oiga, en
En Deuteronomio 4:14 decía, se tiene que derramar la sangre completamente. Pero eso es solamente uno de los requisitos. En realidad habían más cosas que ellos entendían. Y este verso ellos lo utilizan para decir que es una referencia a que habían cosas que el Padre le había mandado a Moisés que enseñara a todos en la tierra de Israel que no están aquí en la Torá. Por lo tanto, estaban en la ley oral y tenían que entenderlo también como mandamiento. 4:14, Deuteronomio 4:14. Ahí decía de que había que derramar la sangre completamente. Pero cuando se dice como te he mandado yo, aquí no está diciendo, aquí no está dando los detalles cómo fue que se le mandó. Lo único que ellos sabían era que había que derramar la sangre. Eso era todo lo que sabía. Y un animal puede derramar la sangre no solamente matándolo aquí, cortándole la yugular. Un animal puede derramar sangre de muchas maneras. Entonces, si no lo hacían de la forma apropiada, cada quien, como dice el mandamiento, o como dicen algunos de los escritos de los profetas, como en Samuel, si cada quien derramaba la sangre como a cada quien bien le parecía, entonces no iba a haber una manera específica, estándar, de cómo se iba a reconocer si un animal era apropiado para consumir su carne, si había sido matado kosher. Tenía que haber un solo método. Y el hermano aquí conoce un poco de eso, y la otra vez nos estuvo explicando, pero mire, dice aquí se le tiene que cortar la yugular para que el corazón pompee toda la sangre. Cuando se le corta aquí, el corazón empieza a pompear hasta que sale toda. El animal tiene que estar completo. Esta es otra de las cosas que tiene kosher. No pueden sacrificar o matar a un animal que le falte un pie, que le falte una pata, que le falte una oreja, tiene que estar completo. Acuérdense que tenía que ser perfecto, sin mancha, sin tacha. El tamaño del cuchillo tenía que ser un tamaño específico, de acuerdo a las especificaciones de ellos. Su ángulo que tenía el cuchillo, el tamaño de la cortada, todas esas cosas tenían que ver para que el animal fuera kosher. ¿Okay? Para que el animal sintiera el menos dolor posible. Ese era el propósito principal. Y que la sangre vertida luego se cubriera con tierra. Porque está comprobado que una persona o un animal, al saber que va a morir, la adrenalina sube, ¿verdad? Y esos temores y todas esas cosas se van a los tejidos de la carne. Y se quedan ahí. Aunque el animal muera, ahí se quedan. Y usted se los come. Y a usted le afecta. Hay gente que come mucha carne que padece de que se enojan con nada, son bien histéricos. Y hay personas que tienen que comer carne en los 3 tiempos y carnes que no son kosher. La verdad, mire, nos evitaríamos muchas enfermedades y muchos problemas si comiéramos más vegetales y más frutas. No estamos diciendo que no coman carne, que es pecado comer carne. No estamos diciendo, podemos hacer cambios. Porque mire, Israel, aquí estamos viendo el ejemplo de ellos. Ellos comían de las frutas, las primicias, de los árboles frutales, de las hortalizas, los granos, el aceite, las uvas, los dátiles, todas esas cosas eran parte de su dieta. Ellos no se la pasaban comiendo solo carne, tenían muchas cosas que daban los frutos de la tierra. Hay que aprender a tener un balance. A veces satisfacemos más nuestro paladar que nuestro cuerpo, que la salud de nuestro cuerpo. Bueno, miren, esta parashá habla de los profetas, ¿verdad? Pero esa parte no la vamos a tocar. De los profetas falsos. Y en esta parashá se habla por segunda vez de los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. ¿Se recuerdan? Miraron la lista. Habla del año de la remisión. Tiene mucho. Tiene aquí para otros 3 sábados más. Pero solo con el